tema de hoy se trata cómo ejercer un liderazgo competente. Y vamos a seguir con los ajustes. Como fue el martes pasado, algunos me dijeron que les hizo mucho bien, otros me dijeron que sabían un poco cómo encarar algunas cuestiones. Bueno, vamos a seguir con este tema. En primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, este es un texto que me lo sé de memoria, dice: hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Dios no es en vano. Esto es muy importante, nos alienta a crecer, no de vez en cuando, sino siempre, y ser constantes. Y esto es lo que tenemos que trabajar, es lo que tenemos que lograr. Hay personas que no son constantes, vos lo sabés bien, les cuesta muchísimo la constancia, se caracterizan más por la inconstancia, pero nosotros tenemos que lograr la constancia, la regularidad y ser firmes, pilares. Eso es muy importante porque le hace bien al Evangelio, le hace bien a Dios, le hace bien a todo el mundo y a nosotros mismos también, el hecho de ser muy estables, firmes y regulares. Pero tenemos que crecer. ¿Y crecer en qué áreas? En todo, en todo. Crecer primero en el área espiritual, eso es fundamental. En el área familiar, en el área social, en el área material, en el área ministerial, en el área visión y en el área legado. Estos puntos para mí son fundamentales como una base, como parámetros referentes muy claros que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta y no descuidarnos. Y tratar de evaluarlos, por supuesto, a cada uno de ellos para ver cómo andamos y dónde tenemos que ajustar tornillos o en qué área tenemos que trabajar para que haya más crecimiento. Recordad que con Dios el crecimiento tiene que ver con la multiplicación. Siempre que tiene que ver con ir sumando y multiplicando, no restando. Algunos en este tiempo de cuarentena han restado por diferentes razones, no vamos a entrar en el detalle, pero han restado y tiene que ver con lo que compartí al principio y quiero alentarlos a todos a alentar a otros también. Vamos entonces a entrar en el detalle en estas 7 áreas que nosotros necesitamos crecer sí o sí. Crecer en el área espiritual es crecer en relación con Dios. No hay otra forma. Vos no podés decir que estás creciendo espiritualmente si no creces en la relación con Dios. Dios es quien te valida todo tipo de vida espiritual. Además, Dios es quien nos da la vida espiritual. Por eso no podemos pensar que estamos creciendo en relación con Dios cuando no estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan. Por eso vamos a ver algunos puntos que nosotros no podemos descuidar. Crecer en el área espiritual es crecer en la relación con Dios. En la oración, por ejemplo, tenemos que crecer más. Y en ese sentido tenemos que adquirir el hábito santo y sano de mantenernos en oración, de aprender a orar sin cesar, de estar con nuestra mente siempre ocupada en comunión con Dios. Alguno te podrá decir fanático, pero esto es lo que te va a dar la sanidad mental, el equilibrio, la paz, el gozo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es la comunión con Dios. Te mantenés ligado al cielo. La oración es fundamental, así que tenés que orar y cada vez que el líder te convoque a orar, por favor, participa. Lectura de la Biblia es fundamental también. No podés decir que estás creciendo en la vida espiritual si no tenés lectura de la Biblia. Algunos ilusoriamente creen que están creciendo en su vida espiritual cuando no leen la Biblia. Es imposible crecer en la vida espiritual sin la lectura de la Biblia, porque a través de la Biblia Dios te habla, Dios nos habla, Dios se manifiesta, Dios tiene un encuentro con nosotros y por sobre todas las cosas Dios nos revela lo que Él quiere para nosotros, para su iglesia, para este mundo, para los que nos rodean. Por eso no podés dejar de leer la Biblia, tenés que leerla y adquirir el hábito sano y santo de leerla diariamente. Y sería bueno leerla bien temprano en la mañana,
que sea lo primero en el día, no el noticiero, no que enciendas el televisor ni la radio, porque eso te va a distraer, eso te va a atrapar en el afán de este siglo, pero Dios te quiere tener con Él en un tiempo a solas. En la iglesia, o mejor dicho, en el ministerio Palabra de Vida le dicen tiempo de quietud. Es el tiempo devocional, el tiempo que vos tenés con Dios. Y tenés que tenerlo, porque a través de Él Dios se manifiesta y te revela sus verdades eternas. Lenguaje santo. Esto es muy importante también, porque algunas personas no están cuidando el lenguaje. Son descuidados en el lenguaje, insultan, hablan muy vulgarmente, y vos tenés que corregir eso. Preguntarte, ¿estas palabras harían bien al Evangelio? ¿Cómo piensan los que escuchan lo que yo digo? Miren, estábamos en Paraguay hace mucho tiempo y íbamos con otro pastor, subimos a un ómnibus y enseguida le dije al pastor mira, en aquel asiento hay 2 creyentes evangélicos, no sabíamos de qué iglesia eran, pero ¿cómo los descubrí? Por el lenguaje, cómo hablaban. Y no es que mencionaron la Biblia, te dabas cuenta, fluía un lenguaje santo. Y por supuesto nos acercamos, les preguntamos, eran de una iglesia, y nos dimos cuenta enseguida. La gente se da cuenta cuando vos hablás de otra manera. Ya no sos vulgar, ni hablas maldiciendo, ni con palabras feas. Tenemos que tener mucho cuidado. Y acá quiero hacer un paréntesis. ¿Sabías algo que yo dije hace mucho tiempo y lo mantengo hasta el día de hoy y lo creo como que es así y no me lo saca nadie de la cabeza? Que cada vez que vos bendigas a alguien, que cada vez que vos le digas Dios te bendiga a alguien, eso queda registrado en el cielo, porque la bendición viene de Dios. Y cuando vos deseas bendición a alguien, eso queda registrado en el cielo. Ahora, si no le decías nunca la bendición a nadie, si nunca le decís a nadie que Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga, eso obviamente llama la atención. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir al mundo a través nuestro. Y yo te quiero animar a ser una persona que bendiga más. Que le digas a tus hijos cuando se van, Dios los bendiga, a tu esposo, Dios te bendiga, porque desatás bendición para esas vidas. El otro día me contaron un caso muy duro, sinceramente no lo quiero contar en detalles, pero una persona maldecía. Me la nombraron y todo. Era una persona que se estaba arrepintiendo de sus pecados y me había llamado para confesarse conmigo, me estaba abriendo su corazón y me decía, el otro día estaba con una persona que maldice a todo el mundo. Encima, dice, le saca fotos y mete esas fotos en los freezers para que se congelen. Y otro que también conozco, bueno, esa persona está arrepentida de sus pecados, está arrepentida de esos amigotes con los cuales se juntaba. Y otro que también yo conozco, me decía, agarra, escribe el nombre de las personas en el piso y les zapatea encima. Bueno, los maldecía. Vos no sabés cuánta gente maldice, pero nosotros estamos cubiertos por la bendición de Dios. Nosotros estamos amparados por la bendición de Dios. Y tenemos que ser personas que bendigan más. Anímate a bendecir, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Pero hacelo con un corazón santo, sincero, y vas a ver que la bendición se va a soltar y principalmente esas personas, si son perdidas, pueden ser salvas, porque esa bendición le va a afectar la vida. Hay personas que han llorado por el simple hecho de escuchar Dios te bendiga. Y no era un presidente que lo decía, era una persona santa, hija de Dios, que le dijo a otra, Dios le bendiga. Y esa persona se dio vuelta y se largó a llorar y la abrazó y se emocionó muchísimo. Espero que lo entiendas, iglesia. Y revelación, cuando vos creces en la oración y en la lectura de la Biblia y en la comunión con Dios, Dios te va a revelar su palabra, te va a revelar sus secretos, te va a revelar sus misterios. Y como dije el martes pasado, ya no vas a andar preguntándole a Dios, Señor, esta es tu voluntad, porque la vas a saber, no vas a tener duda de cuál es la voluntad de Dios, santa y perfecta, dice la Biblia.
pero tenemos que crecer en el área espiritual. Así que no bajes los brazos, hacé cada vez más para que crezcas en estas áreas y vas a ver que te vas a convertir en una persona amiga de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos sus amigos. Y por supuesto, todo se debe a la relación que tengamos con Dios. Yo te dije que muchas personas pueden ir a la iglesia, y de hecho a la iglesia puede ir cualquiera, pero a la presencia de Dios no va cualquiera. Van solamente a los que Dios le da audiencia. Van solamente a los que Dios le abre la puerta. Y por supuesto Cristo la abrió por nosotros. Pero para que Dios se manifieste, tenemos que estar en esa comunión íntima con Dios y desear cada vez más crecer en esa relación con Dios de puro amor para mostrárselo a Él. Y acciones redentoras. Cuando una persona crece en su relación con Dios, crece en sus acciones redentoras. Y eso tiene que ver con sería el tercer paso, el cuarto paso de la misión de nuestra iglesia. Servir. Que te destaques por el servicio. Que encuentres un tiempo para dedicarle a las buenas obras que le van a hacer bien al prójimo. Y que tengas ese tiempo, porque ese tiempo se lo vas a ofrecer a Dios, se lo vas a entregar a Dios como una ofrenda. Y sería lindo en este tiempo donde hay mucha crisis y mucha necesidad y mucha gente bajoneada, que vos te animes a hacer acciones redentoras. Yo te quiero animar a que te caracterices por eso y que pueda haber mucho más en la vida de nuestra iglesia. Y no lo digo porque no lo haya. Yo doy gracias a Dios por las acciones redentoras que hay en medio de nuestra iglesia, hermanos y hermanas muy dispuestos a decir, sí, heme aquí, cuenta conmigo, y les puedo asegurar que sería hermoso poder nombrarlos y reconocerlos, pero ya están reconocidos y nombrados delante del trono de Dios, y Dios los conoce perfectamente y les va a recompensar en gran manera. Crecer en el área espiritual es crecer en la relación con Dios. Crecer en el área familiar es crecer en el matrimonio y con los hijos. Y esta es un área muy importante. Por eso dice que nadie puede liderar en la iglesia de Dios si no lidera primero su casa. Por eso vos tenés que tomar en cuenta esto. No es cuestión de que nosotros te nombremos líder y que vos no seas líder en tu hogar. De que vos no tengas concepto de autoridad y que seas una persona absolutamente ignorante de la autoridad de Dios. Eso va a traer consecuencias de desorden, de caos y por supuesto peores aún. Crecer en el área familiar es crecer en el matrimonio y con los hijos. Y esto tiene que ver con la comunión. Tenés que tener comunión con tu familia, relación con tu familia. Y necesitamos crecer en esto, y más en este tiempo que permite la comunión, la convivencia más estrecha. Sería bueno de que puliéramos esa relación que tiene que ser de koinonía. Koinonía era la comunión perfecta en el Espíritu, y qué lindo es que crezcamos en eso. Hay casos muy tristes. Yo mencioné un chiste, pero obviamente es de mal gusto, que hay gente que un matrimonio decía, nos llevamos re bien todas las veces que no estamos juntos. Bueno, es triste, pero hay gente que en medio de esta cuarentena se separó porque no soportaban la comunión. Esto es tristísimo, pero la comunión en el área espiritual es fundamental y en la vida de los cristianos es fundamental también. Y nosotros tenemos que crecer en esa área. Y la gente tiene que notar ese crecimiento también. La gente tiene que ver, no por una fachada, una apariencia, que entremos todos de la manito y cuando estamos a puertas cerradas somos perros y gatos. No, estamos hablando de una comunión íntima con Dios en primer lugar, pero también en comunión sincera entre los cónyuges, entre los matrimonios, con los hijos, los miembros de la familia. Reconciliación. Es muy importante que nos reconciliemos. Eso es importantísimo. Miren,
Yo he sabido de casos de gente que se mantenía por 6 meses sin hablar, absolutamente distanciados bajo un mismo techo, sin hablarse, y eso es triste, porque después en la apariencia parecían la pareja perfecta. Pero nosotros tenemos que reconciliarnos siempre. Dice que no tenemos que dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Enojo va a haber, obviamente, porque no somos de palo ni de piedra, pero cuidado con darle lugar al enojo, porque si ese enojo se mantiene, el diablo se mete y siembra más enojo, y el enojo se transforma en odio, en rencor, en bronca, en rabia, y vos sabés bien que de ahí se desencadenan pasiones desordenadas que terminan en tragedias. Por eso la reconciliación es fundamental y no es un tema negociable, porque somos agentes de reconciliación. Y así como Cristo vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios, nosotros también tenemos que ser instrumentos de reconciliación entre nosotros mismos y con todos los demás. Por eso echa agua al fuego, no leña al fuego de la discordia. Echa agua al fuego para que la discordia desaparezca y haya paz, reconciliación y amor, por supuesto. Amor. Y el amor se tiene que mostrar. Y en el amor, por supuesto, no me quiero dar de maestro en este sentido. Yo tengo mucho que aprender todavía. Estoy en eso y acepto consejos, acepto enseñanzas, acepto recomendaciones y por supuesto correcciones también. Pero el amor es fundamental, tiene que ser genuino, sincero, absolutamente en Cristo, porque Dios nos amó primero. Y no es que a vos te falte el amor. Si vos tenés a Cristo, ya tenés el amor de Dios en tu corazón. ¿Cómo sabe eso, pastor? Por lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Ahí dice que Dios, por el Espíritu Santo, puso amor en nuestros corazones para que podamos fluir en amor a los que nos rodean. Y en esto se vio el amor de Dios para con nosotros, en que amamos nosotros también a nuestros hermanos. Por eso practiqué el amor, pero decidite a amar incondicionalmente. Miren, una vez estaba con un compañero de seminario y este compañero de seminario me enseñó un principio muy importante que nunca me lo olvidé. Él me dijo, así como Dios nos demanda que nosotros hagamos las cosas por fe, también nos manda a que amemos por fe. Y vos sabés que la fe es no ver nada y creer, y tener convicción de lo que esperás. Bueno, anímate a amar por fe, y vas a ver cómo Dios te va a recompensar y va a honrar ese amor que has puesto como una ofrenda delante de su altar, para amar a quien sea, aún al enemigo. Por eso a mí me duele cuando la gente dice se acabó el amor. El amor no se acabó. El amor siempre está en nuestros corazones si tenemos a Cristo, pero solamente tiene que fluir. Le tenemos que dar lugar para que fluya. Pero si hay orgullo, hay rencor, odio, el maligno está tirando basura y hace que las personas se autojustifiquen y se entretengan con otras cosas que les confunden y terminan perdidos porque pierden el amor verdadero. Y ejemplo, nosotros tenemos que ser ejemplos y en ese sentido tenemos que ser ejemplos delante de Dios. No es porque estemos pensando en ser ejemplo ante los que nos rodean. De hecho, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los que nos rodean esperan de nosotros que seamos ejemplos. Pero ¿qué pasa cuando no lo somos? ¿Qué pasa cuando decimos una cosa y hacemos otra? Los chicos se confunden, los chicos dicen ¿cómo? Mi papá me dice que no fume y tiene el pucho en la mano. Mi papá me dice que yo no insulte y está diciendo malas palabras siempre. O mi papá me dice que lea la Biblia y no lo veo nunca leer la Biblia a él. Bueno, hay muchas cosas contradictorias que generan confusión en las personas y traen muchos problemas en el crecimiento. Por eso tenemos que ser ejemplos, pero principalmente delante de Dios. Cuando vos mirás tu vida delante de Dios, lo demás pasa a un segundo plano.
porque es Dios quien te va a aprobar y te va a recompensar. Por más que vos seas un ejemplo ante tus hijos, ante los que te rodean, ante tus amigos, haciéndote el bueno o haciéndote la buena, es Dios quien te está evaluando, es Dios quien te está aprobando y es Él que te va a recompensar también. Por eso fíjate delante de Dios de ser ejemplo y vas a ver cómo lo demás fluye y los demás van a estar tomando eso en cuenta, si no son inconscientes. Y el ministerio, por último. En una familia tiene que haber ministerio. Yo oro para que mi familia sea ministerial. Y siempre hemos orado con Katy para que nuestra familia sea ministerial. No es que un hijo cree y la otra hija no cree, uno sirve, el otro no sirve. Bueno, nosotros tratamos de evaluar eso y por supuesto oramos para que suceda. Obviamente cuando los chicos crecen y toman sus propias decisiones, bueno, ahí ya uno terminó su función. Pero el objetivo siempre es que seamos ministerio, es decir, que todos evaluemos el ministerio y todos marchemos sirviendo en el ministerio y todos seamos parte del ministerio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús viene a buscar a su iglesia. No viene a buscar a la familia del pastor Obando. Viene a buscar a su iglesia. Y yo tengo que orar y velar para que mi familia forme parte de su iglesia. Y edifique la iglesia, esté involucrada en la iglesia. Pero qué triste es cuando hay hijos perdidos y que todavía no están entendiendo esto. Bueno, ahí hay una necesidad vital de clavar rodillas, ayunar y orar y pedirle a Dios que salve a los nuestros, que se conviertan, que ninguno se muera sin antes haberse arrepentido y vuelto a Cristo. Y que lo que nosotros no podemos hacer, porque vos sabés bien que somos limitados, que el Espíritu Santo intervenga, que no encuentre obstáculo ni impedimento para que todos los miembros de nuestra familia le conozcan y sean de Cristo. Por eso te animo, por favor, y toma esto como una motivación para que nuevamente refuerces tu oración pidiendo y reclamando la salvación de los tuyos para que nadie se pierda y que cuando venga Cristo nos encuentre a todos en Él, en Él. Amén. Crecer en el área social es crecer en las relaciones interpersonales. Esto es muy importante porque estamos hablando de líderes. Estamos hablando siempre de líderes. Todas las capacitaciones de los martes se trata de formar y nutrir al liderazgo. Y aquí hay personas que están perfilándose para liderazgo. Y ya se ven y pintan muy bien para ser líderes. Así que no te extrañes que en algún momento aparezca alguien de los líderes de la iglesia y te diga, mira, te estamos bien, te estamos evaluando y te estamos aprobando y queremos realmente promocionarte para una nueva etapa, para una nueva dimensión. Y bueno, todas estas capacitaciones te están preparando para que cuando llegue el momento y Dios te reconozca y te abra las puertas, estés preparado o preparada para decirle, heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Pero crecer en el área social es crecer en las relaciones interpersonales. ¿Vos pensabas que iba a decir crecer en el área social era crecer en la ayuda social? No. Crecer en el área social es crecer en las relaciones interpersonales. Y en ese sentido tenemos que ser más sociables y simpáticos y tener más simpatía. Ya te dije el martes pasado lo que trabajaron los líderes de Córdoba conmigo porque querían que yo cambiara la cara. No sé si lo logré, pero te puedo asegurar que me lo dijeron montones de veces. Bueno, tenemos que cambiar esa cara de masticar limón. Tenemos que cambiar esa cara a lo mejor de amargados o de tristes o de angustiados. Y practicar una sonrisa y ver si nos sale genuina. Y por supuesto, sonreír. Hay alguien aquí en este Zoom que nunca lo veía sonreír, pero nunca, y con cara de triste, y lo digo porque cambió, ni siquiera se van a dar cuenta de quién estoy hablando yo.
Pero resulta ser que le dije varias veces, le digo, tendrías que trabajar. Mira, te explico. A mí en Córdoba los líderes me dijeron que yo tenía que cambiar la cara porque siempre estaba con cara de enojado. Y vos tendrías que cambiar la cara porque estás siempre con una cara muy triste, muy triste. Bueno, esa persona me hizo caso. Empezó a sonreír, a practicar su sonrisa. Y hoy tiene una sonrisa maravillosa, preciosa. Y cada vez que nos encontramos, lo primero que me muestra es su sonrisa. Y doy gloria a Dios, sinceramente doy gloria a Dios. Un día le voy a pedir permiso, porque esto bajó recién ahora. Un día le voy a pedir permiso para que me deje compartir quién es, y ustedes se van a sorprender. Sinceramente lo digo. Pero si vos querés ser líder, sonreí más. Tenés más simpatía o tratá de relacionarte más con la gente. Sinceramente te lo digo. Es una de las principales cosas que corrijo en algunas personas que son muy ermitañas, muy tipo ariscas, o muy cerradas, o muy apáticas, o muy hoscas. Se los digo por experiencia. Y les tengo que decir, mira, acercate, toma iniciativa, relacionate, saluda más. Bueno, es parte del liderazgo. Eso es lo que tiene que hacer un líder, sinceramente, y hacerlo sinceramente. Tomando iniciativa. No esperes que te vengan a saludar. Anda vos. Yo sé que el orgullo te puede jugar en contra diciendo, no, que venga él a saludarme. Yo he hecho eso a propósito varias veces, porque siempre voy a saludarlos. Y a veces si no iba yo, no venían. Y yo me quedaba como a 3 metros esperando que vinieran y los miraba como diciéndole, a ver, pero vos tenés que tomar iniciativa. Y mucho más cuando estás por liderar o liderando, que realmente seas una persona que dé ejemplo también en esto. Integrando. Este es otro punto fundamental en las relaciones interpersonales. Algunos lamentablemente no integran, desintegran. ¿Y a qué me refiero con esta palabra tan fuerte y destructora? A que no convocan, no invitan, no están queriendo que sean muchos, sino que parece ser que es un grupo selecto, elite, que solamente tiene que juntarse y a los demás los margina. Tengamos cuidado, eso lo toma muy en cuenta Dios. Nosotros como líderes tenemos que abrir los brazos y decir como Jesús, vengan a mí, o sea, vengan todos, no importa. Aquí no distinguimos razón social, estatus o género o lo que sea. Todos tienen la posibilidad de conocer del amor de Dios. Y en ese sentido tenemos que dar ejemplo a nosotros los líderes. Por favor les ruego que no haya discriminación y que no haya ningún tipo de cosa mala que pueda cortar la posibilidad de la gente en relacionarse con el amor de Dios. No sé si sabes que el mundo está lleno de frialdad, de apatía, de odio, de rencor, de discriminación, de xenofobia, de racismo, de bullying, y qué triste es que encuentren eso en la vida de la iglesia. Y si vos tenés hijos que hacen eso, por favor corregilos urgente. Si vos tenés parientes que hacen eso, por favor corregilos urgente. Pero tenés que enseñarle del amor de Dios que incluye a todos, que invita a todos. Por eso vos tenés que ser ejemplo, yo tengo que ser ejemplo, y nuestras relaciones interpersonales tienen que ser sinceras, con el amor de Dios como motivación principal. Ministrando, y este es un área fundamental, es muy importante y presta mucha atención, por favor, porque nosotros nos damos cuenta siempre, además el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Dios nos ha dado el discernimiento para que descubramos cosas detrás de la escena. Pero a muchas personas parece como que se quedan en la fachada, en la apariencia, y no ven nada. Y es fácil darse cuenta en un ambiente donde hay una relación de iglesia o de comunión, que hay personas que les cuesta la relación, hay personas que les cuesta la integración, hay personas que tienen miedo, hay personas que son tímidas, hay personas que tienen vergüenza. Y a mí me duele a veces, sinceramente te lo digo, cuando el líder no se da cuenta, cuando el líder ve al que está sufriendo solo
y nadie lo saluda, nadie lo integra, nadie se relaciona con esa persona y el líder como que se entretiene con el resto, con los más. A mí sinceramente me duele muchísimo eso. Y te voy a contar una experiencia que yo la conté muchas veces en la iglesia, pero ahora viene y tengo que contarla. Estábamos en un campamento donde se celebraba la hora feliz y eran chistes, en el momento donde se contaban chistes santos, por supuesto, y nos matábamos de risa. A mí me dolían las mejillas de tanto reírme. Y en un momento dado, yo estaba como consejero en un campamento de jóvenes y adolescentes en Córdoba. Y en un momento dado me fijo que faltaba alguien. Y dije, ¿dónde estará esta persona? Lo voy a buscar a las habitaciones, no lo encuentro. Lo voy a buscar al resto del campamento, no lo encuentro. Y me voy a la ruta y veo de lejos una sombra que va caminando por medio de la ruta. Me voy corriendo y era este muchachito que estaba pensando tirarse debajo de un camión. Lo abracé, lo llevé de nuevo al lugar de campamento, nos quedamos charlando y oramos. Lloró, se sentía solo, miserable, triste. Bueno, el resto estábamos todos divirtiéndonos a más no poder, mientras una persona estaba partida de dolores y sufriendo miserablemente. Ahí yo entendí lo que nos dice Dios cuando nos enseña y dice: alegraos con temor y temblor. Que tu alegría no sea una euforia que te desubique y te desenchufe de todo el mundo. Nosotros nunca tenemos que perder la conciencia de las situaciones por las cuales el maligno se puede meter, robar, matar y destruir. Esa era una persona que iba a ser muerta, suicidándose, y Dios me permitió rescatarla. Pero tenemos que ministrar. Ministrar es servir a las personas, ayudar a las personas, motivar a las personas, exhortar a las personas y hablarles de parte de Dios a las personas. Porque recordar que Dios no está físicamente, pero nos tiene a nosotros. Nos tiene a nosotros. Porque ¿quién va a conocer el amor de Dios? Ni quién va a escuchar del amor de Dios si no es a través de su pueblo, del pueblo que lo representa. Por eso, por favor, crezcamos en el área social y en las relaciones interpersonales. Y por supuesto, proyectándonos. Y proyectarnos significa que vamos a estar ampliando la posibilidad. Porque hay potenciales impresionantes a nuestro alrededor que ni siquiera nos imaginamos. Y a veces, por estar juzgándolos de apariencia, negamos esas potencialidades que puedan llegar a tener las personas que nosotros queremos y amamos. Por eso, por favor, proyectate en amor y en prodigarte a los demás y no te quedes encerrado en tu propio parecer o en tu propio padecer, como diciendo soy el principal y no me importa más nadie. Porque te puedo asegurar, o la mayoría o todos tus problemas van a desaparecer si vos empezás a ver al prójimo como Dios quiere que lo veamos. Recordá que el primer y gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo y gran mandamiento es y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, tené cuidado de cómo estás viendo al prójimo, porque si no, Dios no nos puede usar de esa manera. Los líderes tenemos que crecer en estas áreas también. Así que quiero verte saludar con iniciativa, integrarte, conocer a más hermanos, no siempre hablar con los mismos, no siempre estar relacionándote con los mismos. No quiere decir que los cortes, pero es hora de que empieces a ampliar tu posibilidad de relacionamiento, porque eso es lo que quiere Dios para utilizarnos. Crecer en el área material es crecer en relación con el dinero. Esto es muy importante también. Nosotros tenemos que ser proveedores. No toqué textos aquí, pero uno de los más clásicos es primera de Timoteo 5:8, que dice que el que no provee a los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Nosotros tenemos que ser proveedores, o sea, personas que trabajen, obviamente,
y que logren su sustento con el sudor de la frente y que puedan ser personas dispuestas, dedicadas, diligentes, que puedan estar dando ejemplo. En esto hay muchísimo más para decir, no quiero detenerme, pero espero que el Espíritu Santo te ponga lo que falte de lo que yo no diga, porque quiero enfatizar en otro punto. Sin deuda, sin ni sobresaltos. Esto es muy importante para el liderazgo. Algunos líderes se descuidan y empiezan a invertir y después se ponen a gastar más de lo que ganan y pueden en ese sentido quedar en falta. Y eso los afecta muchísimo y mucho más si empiezan a pedir prestado a los que le rodean. Esto ha pasado y es muy triste, no tiene que suceder así. Nosotros tenemos que crecer en nuestra relación con Dios y por supuesto Dios nos quiere buenos administradores de su multiforme gracia. Y yo le agradezco a Dios por los preciosos administradores que Dios tiene y la gente que está por supuesto dando ejemplo en este sentido. Pero este tema es una advertencia principalmente para aquellos que se quieran perfilar. Tienen que tener mucho cuidado con el tema dinero. Detrás del dinero se mueve el diablo, no sé si lo sabías, o mejor dicho, déjame corregir, detrás del amor al dinero se mueve el diablo. Detrás del amor al dinero se mueve el diablo. Nosotros tenemos que administrar el dinero, no amarlo. Pero algunos lo aman en demasía y son capaces hasta de matar por él. Y qué triste es que algunos especulan con el dinero, viven la vida en relación con la especulación que tienen con el dinero y no pueden ver otra cosa. Y aman el dinero y tienen como Dios el dinero. Por eso Mamón es el Dios de ellos, no Dios. Y en ese sentido no son generosos, no son dadivosos, son por el contrario avaros, amarretes y terminan pecando por la mala relación con el dinero. Buenos administradores, nosotros vamos a tener que dar cuentas. Yo en el templo muchas veces apagaba la luz y le decía en broma, aunque vos sabés que en broma siempre hay algo de serio, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo se nota que ustedes no la pagan? Bueno, cuando nosotros no somos responsables de las cosas que hacemos es porque otros lo son. Y nosotros tenemos que ser responsables de todo lo que Dios nos permite tener, porque vamos a dar cuentas. Y vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y en ese sentido tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Generosos. Algunas personas no son generosas, están muy cortas, muy medidas, especulan muchísimo, de lejos se nota eso. Sin embargo, algunos son realmente generosos y no escatiman en gastos. En ese sentido doy gloria a Dios por los que son así y nada les falta. Es más, les sobra y les va a sobreabundar mucho más porque Dios honra al que es generoso y dadivoso. Más bienaventurado es dar que recibir. Y fieles a Dios. Son fieles a Dios. ¿Por qué? Porque honran a Dios con sus bienes. Hay personas que no lo han hecho. Me acuerdo que una vez vino una persona a nuestra iglesia, yo estaba con otro miembro de nuestra iglesia, y esa persona estaba llorando conmigo diciendo que le habían entrado ladrones en su casa. Y esta otra persona que estaba al lado mío le dijo, discúlpame que me meta, por favor, pero ¿vos diezmaste? No. Y bueno, hace mucho tiempo que no lo hago. Y esa era una persona que había nacido en el Evangelio, en una iglesia hacía muchos años. Y esa persona no estaba siendo fiel a Dios. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios porque todo le pertenece a Dios. Y el diezmo es lo mínimo. Es más, hay gente que da muchísimo más del diezmo. Pero Dios pide el diezmo como una medida básica, nada más para que tengamos en ese sentido un orden. Pero hay personas que no le dan nada a Dios. Es más, gastan y derrochan en cualquier cosa, pero a Dios nada. Ni mucho menos ayudan al prójimo más necesitado. Recordá que el que es amigo de los pobres o el que ayuda a los pobres es amigo de Dios, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado también.
Vamos a ver estos puntos ahora. Crecer en el área ministerial es crecer en relación con la iglesia. Recién entramos con la iglesia, fíjate. Y aquí vamos a poner los 5 pasos de la misión. Dentro de poco va a comenzar un curso para mujeres de los 5 pasos de la misión. Hablen con Claudia, por favor, con la rama celular de Claudia García. Mujeres que quieran, a menos que los líderes de rama celular estén lanzando en sus ramas este curso, no hay ningún problema. Cada líder lo puede dar a su gusto, pero tenemos que tomar en cuenta estos pasos porque estos pasos nos permiten edificar la iglesia. Estos pasos nos permiten extender el reino. Y en estos pasos nosotros englobamos nuestra participación en la vida de la iglesia. Estos pasos son evangelizar. Así como alguien me evangelizó a mí, yo evangelizo a otros. Y hay unos grandes evangelistas aquí que predican a tiempo y fuera de tiempo. Y doy gloria a Dios porque eso queda en el cielo. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Proverbios con respecto al que gana almas? Es sabio. El que gana almas es sabio, dice la Biblia. Así que felicito a todos los sabios que hay en esta iglesia y que están permanentemente ocupados en ganar almas para Cristo. Discipular es acompañar a un nuevo creyente para que no se atolondre, no se confunda, no se demore en el crecimiento, sino que pueda encontrar en nosotros la ayuda, como de una mamá a su hijita que la guía y la trata de cuidar y ayudar para que crezca y que nada limite su crecimiento ni que lo interrumpa. Bueno, el discipulado es eso justamente, de alguien que está ayudando a otra persona para que crezca y crezca y crezca y no se quede en el camino. Capacitar es lo que estoy haciendo yo ahora, instruir. Estoy dando enseñanzas. Esto es capacitar, es dar a conocer la doctrina, dar a conocer los principios, dar a conocer el ADN. Y yo te animo a vos, si sos maestra o maestro, a que te prepares para que cuando Dios te levante como líder, puedas hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Amén. Espero que así sea. Servir. Bueno, en tu rama celular a lo mejor te convocan para servir. O puede ser una convocatoria general para toda la iglesia para servir. Bueno, ahí tenemos que estar involucrados. Y decir, heme aquí, Señor, yo quiero mostrar que mi amor no es simplemente de palabras, sino que también de hecho. Y enviar es cuando te reconocen, cuando te promueven, cuando te van a dar el diploma, diciéndote buen siervo fiel o buena sierva y fiel. Te hemos reconocido como alguien que te has destacado, alguien que has sido realmente una persona que te has ocupado seriamente en las cosas de Dios y eso lo hemos visto claramente. Nos faltan 2 más. Crecer en el área visión es crecer en relación con tu propósito. Y en ese sentido conocer la visión. Cuando vos estás en una iglesia que tiene una visión tan clara, tenés que conocerla y tenés que involucrarte, tenés que formar parte. Dios no te puso en esta iglesia para que no conocieras la visión que la iglesia tiene. Yo le agradezco a Dios por aquellos que están involucrados en la visión. Vos tenés que conocer la visión. Ya le hemos predicado varias veces. Tenés que escribir la visión. Ahora, si es una visión particular, como puede ser que Dios te revela tener un negocio y que a través de ese negocio te va a utilizar y te va a prosperar y quiere promoverte, bueno, tenés que escribir qué querés lograr. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, escribe la visión en tablas para que el que la leyere corra en ella. Vos tenés que escribir lo que querés lograr. Quisiera que mi negocio, o quisiera que mi empresa, o quisiera que mi rama celular, o quisiera que mi célula lograra tal cosa. Así como los que ponen una empresa y dicen cómo quisiera que vinieran 200 clientes por mes, bueno, vos tenés que poner qué es lo que querés lograr. Escribíla, por favor, y delante de Dios. Abonar la visión. ¿Qué significa abonar la visión? Significa que vos no perdés la visión, sino que todos los días estás sembrando para esa visión. Por ejemplo, quiero poner un negocio, pero ¿qué me hace falta para poner un negocio? Me hace falta plata.
me hace falta un lugar, me hace falta capacitación. Bueno, todo eso tenés que anotarlo. Y hoy podrás hacer algo, mañana otra cosa y pasado otra, hasta que esa visión se concrete. Pero hay personas, parece como que tienen la visión, pero no hacen nada para abonar esa visión y que esa visión se lleve a cabo. Y quedan en una ilusión, en una intención, en un sano deseo, pero nunca una acción, nada que concrete la visión. Orar por la visión. Vos tenés que orar diariamente, Señor, esto que me has revelado, que se cumpla, esto que me has revelado, que se dé, esto que me has revelado, que se lleve a cabo. Y Dios, cuando vos sos consecuente con la visión, porque la visión vence al tiempo, los buenos deseos y las ilusiones emocionales no vencen al tiempo. Te duran un día, te duran una semana y se desaparecen. Vos lo sabes bien. Pero lo que es una visión se mantiene como un fuego ardiente en el corazón y es lo que te provoca el entusiasmo, el gozo y las ganas de seguir adelante. Pero tenés que orar por esa visión porque va a haber oposición a esa visión. Yo quisiera ganar 100 almas para Cristo. Bueno, ¿vos te crees que va a ser fácil? No. El diablo va a estar trabajando completamente en contra de esa visión y te va a poner un montón de palos en la rueda. Va a tratar de evitar por todos los medios de que vos fracases, de que vos desistas, de que vos abandones. Por eso vos tenés que ser consecuente en la oración. No, quiero que esto se lleve a cabo. Y en esto yo te dije una vez que si vos no lo convences a Dios con esa oración, va a ser muy difícil que te responda. ¿Y cómo lo convences a Dios con la oración? Cuando vos pones ganas para orar, cuando vos hasta podés llegar a entrar en agonía al orar. Y te lo digo por experiencia. Cuando vos te comprometés a orar y le pedís y le reclamás, Dios va a añadirte lo que vos le estás pidiendo. Pedid y se os dará, dice la Biblia. Y cumplir la visión. Qué lindo es que vos cumplas la visión. Que digan, lo que yo quería se llevó a cabo. Lo que yo me propuse se logró. Lo que yo determiné se hizo. ¿Y querés que te diga una cosa? Todo esto, vos no lo podés hacer sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas de las cosas que vas a lograr es por fe, solamente por fe. Principalmente vas a decir, vamos a hacer tal cosa. Y vos decís, ¿pero están los recursos? No. ¿Está la gente? No. Pero cuando Dios te da la convicción de que es eso lo que pide de tu vida, es eso lo único que te va a importar para que se lleve a cabo. Y vos vas a decir, lo vamos a hacer y Dios va a añadir el resto. Y vos vas a marchar seguro y el mar se va a abrir en tu frente. Espero que lo entiendas, iglesia. Pero esto es muy importante. Por eso muchas personas no cumplen sus visiones porque están esperando tener todo. Están esperando que todo les venga del cielo, en el sentido de que no hagamos nada. Dios lo tiene que hacer todo. No, Dios está esperando que nosotros marchemos inmediatamente que tengamos la visión para que Él a su paso vaya añadiendo lo que nos haga falta. Si vos podés entender esto, vas a cumplir la visión. Y por último, crecer en el área del legado es crecer en relación a tu herencia. Y esto es muy importante. Vos tenés que prever el futuro. El futuro, dice, no se prepara 15 años antes. El futuro nos va a sorprender si no lo preparamos. Hay personas que no están previendo el futuro. Me animo a decir que muchos de los que están aquí en este Zoom, pocos o algunos, a lo mejor ni piensan qué va a pasar en sus vidas inmediatamente que se jubilen. No sé si van a tener para jubilarse. No sé si han previsto sus aportes. No lo sé. Pero de aquellos que sé, lo están haciendo y doy gloria a Dios que ya están ocupados en eso. Una persona, yo estaba en Estados Unidos en una iglesia presbiteriana muy grande y pasaba en el pasillo
y veo a un norteamericano llorando en el pasillo y como yo soy bien metiche, voy, lo abrazo y le digo, ¿qué le pasó? Y me empieza a contar que le había impactado el taller que estaban dando en esa aula porque tenía que ver con el futuro. Y él me decía, yo fui misionero en el campo de África muchos años, yo vengo ahora acá y me di cuenta que no estoy preparado para lo que me espera aquí. Y lloraba era un hombre como de unos 70 años, 60 y pico, 70 años. Y lloraba. Y yo lo consolaba. Bueno, hay personas que no prevén el futuro. Nosotros tenemos que ser personas previsoras, que sabemos lo que viene por delante y estamos preparados, no incautos ni desprevenidos. Por eso pensá lo que viene por delante y pensá si te agrada o no, en el sentido de cómo está tu situación ahora, para ver cómo te tenés que preparar. Preparando el futuro. Vos tenés que prepararlo hoy. El futuro se prepara hoy, no mañana. No es que el futuro te sorprende, no me había dado cuenta. Porque puede llegar un día en que ya no te den las fuerzas, no te den el ánimo, no te den las ganas, ni tampoco las oportunidades para hacer lo que estás haciendo hoy, pero cuando vos tenés preparado ese futuro en la presencia de Dios en oración, nada te va a sorprender. He estado con gente que estaba sentada en la plaza mirando las palomitas, me he sentado con ellos, les he predicado, les he orado, y algunos de ellos me decían, parece mentira, la vida se me pasó volando y no me imaginé que iba a estar aquí yo. Pues yo trabajé en una fábrica todos mis años y bueno, las personas piensan que van a estar toda su vida haciendo exactamente lo mismo. Pero la vida te puede cambiar radicalmente de un día para otro y nosotros tenemos que estar previendo cualquier situación, cualquier eventualidad y preparando ese futuro. Porque la muerte también es real y nosotros tenemos que preparar nuestra partida. En el sentido de qué va a suceder cuando no estemos, cómo van a quedar los que están a nuestro alrededor. ¿Quedarán sorprendidos? ¿Quedarán desamparados? ¿Quedarán realmente bien armados? Garantizando lo que se quiere dejar. Esto es muy importante. Vos estás dejando un legado. Yo he animado en varios de mis mensajes a lo largo de la historia del ministerio de que tenían que escribir el legado. Yo quisiera que antes de morirme pasara tal cosa, hiciera tal cosa, se diera tal cosa. Escribilo. ¿Qué quisieras que sucediera antes de que murieras? Bueno, todo eso puede ser también parte de la visión que Dios te está dando y también parte de lo que Dios está queriendo de vos. Pero no es que la muerte, se murió. Y la verdad que se murió mientras pensaba seguir viviendo. Porque esa es la realidad de todos, ¿verdad? La mayoría muere mientras piensan seguir viviendo. Sin embargo, la muerte puede sucedernos en cualquier momento y tenemos que estar previéndola. Me acuerdo que una persona en Córdoba, un pariente mío en Córdoba, falleció su mamá, falleció en realidad y bueno, se había dejado una deuda grande y eso le sorprendió al cónyuge. El cónyuge no sabía dónde meterse, dice, no, nunca me lo imaginé, nunca imaginé que iba a pasar eso. La verdad es que me sorprende. Bueno, nos pueden sorprender muchas cosas. Pasados 6 meses a una persona que había muerto, un hombre, en esta ciudad, se encontró un auto que le pertenecía en un garaje y se lo hicieron saber a la familia y la familia ni enterada que esa persona tenía un auto en un garaje que ya estaba lleno de tierra y por supuesto ahí arrumbado. Bueno, ¿cuántas cosas pueden quedar como sorpresa para los que parten, para los que quedan? Que Dios nos permita dejar nuestra casa en orden, como dice la Biblia. Que todo esté bien
controlado, en el sentido de que podamos estar con las cuentas pagas y no que venga la gente a pedir cobrar las cuentas a quienes quedaron. Y por último, ordenando lo que queda. Nosotros tenemos que estar siempre viviendo en el filo. Por eso el tema del legado también es el tema de la sucesión, es el tema de la herencia de tu ministerio, la herencia de tu legado. ¿Quién lo va a tomar? ¿Quién va a seguir la posta? ¿Quién va a cuidar lo que vos has logrado? Ustedes saben que muchas casas y familias, este es un artículo que salió en el diario Clarín, de que el mayor fracaso que tenían las empresas familiares era que los que quedaban herederos perdían todo inmediatamente de hacerse cargo. ¿Por qué? Porque no sabían de qué se trataba, ni podían administrar lo que recibían como herencia. Esa es la principal causa de fracaso en las empresas familiares. ¿Pero acaso no estamos nosotros liderando una empresa familiar con nuestra familia y aún con nuestro ministerio? Si partimos, ¿quién quedará? ¿Quién heredará? ¿Quién se hará cargo? Queda todo desordenado, todo tirado por cualquier lado, nadie sabe nada, es un desorden, caos, o dejamos todo ordenadito y bien controlado para que las cosas se organicen y marchen bien. Bueno, oro para que esto haya sido un panorama de aquellas cosas que queremos resaltar en la vida de la iglesia, pero principalmente haciendo eco en el texto que cité al principio, para repetirlo, de primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, de amonestar, alentar, exhortar, animar a los decaídos, a los que están desanimados, para que nuevamente vuelvan a tomar las riendas, porque el maligno no tiene cuarentena, el maligno no descansa, el maligno sigue haciendo sus malignidades, pero aún muchos creyentes están realmente desanimados y desenganchados de lo que tendrían que estar haciendo. Por eso te invito a que vos veas a los líderes que faltan de este Zoom, que estén, por favor. Y si están, deciles que la iglesia los quiere ver. Por eso que se muestren en la pantalla. Que se preparen como si fueran el martes al templo o el domingo al templo para estar en la presencia de Dios con su iglesia. Y eso es muy importante.